Con estas tácticas, Inzaghi ha transformado un equipo en ruinas económicas en uno de los más fuertes de Europa. Todo esto con el club al borde de la bancarrota y problemas fuera del césped. Esta historia me atrapó tanto que me puse a investigar qué pasa exactamente con este loco Inter de Milán. La victoria por 2-1 de los italianos en el Allianz Arena dejó a muchos boquiabiertos. Más allá del global de la eliminatoria, ese partido mostró que estos tipos pueden vencer a cualquiera. Es un equipo que juega con astucia, y Inzaghi les ha dado un estilo que los hace el equipo más impredecible del continente. Lo más increíble es que lo logran con una plantilla sin grandes nombres mediáticos y ganando dinero en el mercado de fichajes, unos 100 millones de euros en los últimos 4 años. Hace solo 2 temporadas, el Inter sorprendió a todos al llegar a la final de la Champions contra el Manchester City. Nadie les daba una oportunidad contra el equipo de Pep Guardiola. Sin embargo, los italianos merecieron llevarse ese partido. Aunque cayeron 1-0, dejaron claro que eran un equipo en plena evolución, a pesar de sus graves problemas financieros. Con este contexto, Inzaghi diseñó una estrategia brillante que resulta asombrosa en el fútbol europeo actual. Pero, ¿cómo llegó el Inter a esta situación tan crítica si hace poco era uno de los clubes más temidos de Europa? Entre 2005 y 2010, el Inter vivió su época dorada. Ganó 5 títulos de serie consecutivos y dominó Italia. El punto álgido fue en 2010, cuando lograron el triplete, Liga, Copa y Champions, bajo la batuta de José Mourinho, el Special One. Pero todo éxito tiene un costo, y el del Inter fue enorme. El club estaba en manos de Massimo Moratti, un magnate italiano que asumió la presidencia en 1995 y era conocido por despedir entrenadores sin piedad y fichar jugadores como si armara un equipo de videojuego. Tras gastar millones durante una década, solo ganó 2 títulos hasta que, en 2006, llegó su primer scudetto tras el escándalo del Calciopoli, obtenido en los despachos por el descenso de la Juventus y sanciones al Milan. A partir de ahí, comenzaron los años gloriosos, pero justo después de conquistar Europa, Mourinho se fue al Real Madrid, y todo empezó a desmoronarse. En solo 2 temporadas, aquel equipo legendario de 2010 había desaparecido. En 2013, el Inter cayó al 9º puesto en la Serie A, fuera de competiciones europeas por primera vez en 15 años, lo que golpeó duramente al club. Sus ingresos estaban muy por debajo de los gigantes europeos. Incluso en su mejor año, no podían compararse con clubes como Barcelona, Real Madrid o Manchester United. El club sobrevivía porque Moratti había inyectado más de 700 millones de euros de su propio dinero. Según fuentes italianas, durante la era Moratti, el Inter acumuló pérdidas de más de 1.000 millones de euros. La situación era insostenible, por lo que Moratti vendió el club al empresario indonesio Erick Thohir en octubre de 2013. Thohir heredó un problema gigantesco en todos los sentidos, así que optó por una estrategia más austera en fichajes, gastando muy poco. Además, la UEFA multó al Inter por violar el fair play financiero. Thohir debía estar en shock, probablemente pensando que había hecho una de las peores inversiones de su vida, casi tan mala como apostar a que el Valladolid gana un partido. Por eso, en 2016, vendió la mayoría de sus acciones al grupo chino Sanning, liderado por Steven John, un joven empresario que llegó a Italia con la ambición de devolver al Inter a la élite europea. Sang tomó decisiones acertadas desde el inicio. Contrató a Giuseppe Marotta como director deportivo, un experto en el mercado italiano por su exitoso paso por la Juventus. Con Marotta al mando, el Inter invirtió más de 500 millones de euros en los primeros años y, en 2018, volvió a la Champions League con Luciano Spalletti. Pero el gran cambio llegó con Antonio Conte. El entrenador recuperó la mentalidad ganadora y formó un equipo de alto nivel que ganó el Scudetto en 2021. Sin embargo, la pandemia golpeó duramente al club, que registró pérdidas de 245 millones de euros justo después de esa temporada triunfal. Sang criticó fuertemente al presidente de la Serie A por las decisiones tomadas. Durante este periodo, el Inter estaba al borde de la quiebra, por lo que Sang obtuvo un préstamo de más de 200 millones de euros de una empresa estadounidense que salvó al club temporalmente. Además,
Tuvieron que vender a 2 estrellas para generar ingresos y reducir salarios, lo que provocó la salida de Conte. La situación era crítica, y muchos creían que el Inter volvería a desvanecerse de la élite. Pero entonces llegó Simone Inzaghi, con un plan maestro para llevar al club a un nuevo nivel, a pesar de la inestabilidad económica. En su primera temporada, Inzaghi comenzó a implementar su visión con resultados notables. Ganó la Coppa Italia, la Supercopa de Italia, quedó a un paso de conquistar la Serie A y alcanzó los octavos de final de la Champions League, un logro que el Inter no conseguía en una década. Perdieron por la mínima en el global ante el Liverpool, con un golazo inolvidable de Lautaro Martínez a la escuadra. Pero lo mejor estaba por llegar. En su segunda temporada, aunque no pudieron competir en la liga contra un Napoli imbatible, Inzaghi convirtió al Inter en un equipo letal en Europa. Superaron un grupo de la muerte con Bayern Múnich y FC Barcelona, avanzaron en las eliminatorias y llegaron a la final contra el Manchester City de Guardiola, un equipo que parecía imbatible en su control del juego. En esa final, el Inter de Inzaghi neutralizó por completo el fútbol brillante del City, especialmente en la segunda mitad. Los italianos superaron a los ingleses, tuvieron más ocasiones claras y mayor posesión en el segundo tiempo. Si no fuera porque Romelu Lukaku pareció jugar como un tercer defensa del City, el resultado pudo haber sido diferente. Aunque perdieron la final, quedó claro que el Inter estaba creciendo enormemente en lo deportivo, aunque en lo económico seguían en una situación crítica. Sin embargo, Marotta volvió a brillar en el mercado. Reforzó todas las posiciones de la plantilla, generó 53 millones de euros en beneficios y, lejos de debilitarse, el equipo dio un salto de calidad. El Inter dominó la Serie A con una autoridad impresionante, ganando el Scudetto con 19 puntos de ventaja sobre el segundo lugar. Fueron el equipo de las 5 grandes ligas con la mejor diferencia de goles, el que menos goles recibió y el cuarto que más marcó. Ya no eran solo un equipo defensivo sólido, ahora jugaban con gran calidad, goleaban y controlaban los partidos. Uno de los goleadores clave fue Marcus Thuram, otro fichaje a costo cero que refleja el éxito de la estrategia de mercado del Inter. Junto a jugadores como Alanolu, Mkhitaryan y Zielinski, el club ha logrado una lista de incorporaciones gratuitas que muestran su gran trabajo. A pesar de hacer malabares cada verano sin gastar grandes sumas, el Inter parece más fuerte cada año. En el fútbol actual, donde equipos como los de la Premier o el PSG gastan fortunas, lo que hace el Inter es único. ¿Qué otro club logra algo así? A mí me parece extraordinario. Esta temporada, están luchando por la Serie A contra el Napoli de Antonio Conte, un viejo conocido en Milán. Pero el Inter es el equipo dominante en Italia, y esto se refleja en Europa. En la Serie A, son un equipo con más posesión y control, pero en la Champions, contra rivales que les quitan el balón, como Arsenal o Bayern, se sienten cómodos esperando y contraatacando con precisión. No hagas cosas raras, di no a las drogas. La idea revolucionaria de Inzaghi se mantiene en cada partido. Antes de explicar su método, quiero pedirte que le des like si te está gustando y te suscribas, porque me he esforzado mucho con este video. El otro día fui al gimnasio, y estaban hablando del Inter en la tele. Fui a la peluquería, y el barbero me preguntó si quería un corte como el de Simone Inzaghi, como si fuera el peluquero del GTA que te pone una melena. Bueno, vamos al grano. El Inter juega con un 3-5-2 innegociable en todos los partidos, algo muy italiano. Pero Inzaghi ha creado un sistema que hace al equipo impredecible y único. Primero, dio libertad a los centrales para sumarse al ataque, buscando generar superioridades detrás de la presión rival. Es común ver a Alessandro Bastoni o Pavard en posiciones avanzadas, rematando o enviando centros desde la banda. Bastoni, en particular, tiene una calidad con el balón que le permite cumplir este rol a la perfección. Con el tiempo, los mediocampistas han ganado libertad para bajar a recibir como si fueran centrales. Aquí brilla Alanolu, que pasó de ser mediapunta a convertirse en el cerebro del Inter, uno de los mediocentros más subestimados del fútbol actual, dando claridad en la salida de balón. Junto a Frattesi y Mkhitaryan, forman un trío de mediocampo de gran nivel. Esta temporada,
Inzaghi ha dado más libertad a los carrileros para meterse al centro. El resultado es que los jugadores pueden terminar en posiciones totalmente diferentes a las iniciales. Parece un caos, pero es un caos perfectamente organizado. Inzaghi prioriza mantener la estructura en ataque y defensa, pero no le importa tanto quién ocupa cada espacio, siempre que se haga correctamente y en el momento justo. Por ejemplo, en una salida de balón, Mkhitaryan baja a recibir, dejando un espacio que ocupa el carrilero Di Marco. Entonces, un central sube a cubrir la posición de Di Marco. Así, el Inter saca el balón con los mediocampistas actuando como defensas, un carrilero como interior y un central como carrilero. Esto requiere un trabajo enorme. Créeme, en los entrenamientos no están de broma, porque este sistema solo funciona si todos los jugadores dominan todos los roles y el esquema a la perfección. Este estilo es muy atractivo, especialmente en la Serie A, donde superan a la mayoría de sus rivales con una mentalidad ofensiva. En Europa, el Inter pasa con frecuencia de un 3-5-2 a un 5-3-2 sólido, defendiendo con una disciplina increíble. Prueba de ello es que, en la fase de grupos de la Champions 2024-25, solo recibieron un gol en 8 partidos. Para ejecutar esto, cuentan con 2 delanteros complementarios que funcionan de maravilla. Lautaro Martínez, la estrella y máximo goleador, clave en el ataque, y Marcus Thuram, que retiene el balón, juega de espaldas y aporta oxígeno, además de marcar bastantes goles. Es un equipo camaleónico, peligroso porque explota las debilidades del rival. Una gran noticia para el Inter es que Inzaghi renovó hasta 2026. Mientras el entrenador ha hecho maravillas con lo que tiene, el club ha resuelto el 90% de sus problemas financieros, según un experto en finanzas del fútbol italiano. No me sorprende, ya que han ganado dinero en el mercado y logrado éxitos deportivos. Aunque son un equipo top en Europa y pueden enfrentar a cualquiera, creo que su plantilla aún está un escalón por debajo de los mejores. Si logran fichar con normalidad, este Inter podría igualar su mejor época. Y quién sabe, tal vez esa época ya esté comenzando.